Teoría del conflicto. ¿Alguna vez has sentido que el mundo es una batalla campal donde todos luchan por su pedazo de pastel? Ya sea en el trabajo, la política o incluso en tu familia. Los conflictos parecen inevitables. La teoría del conflicto nos dice que esto no es un error del sistema, es el sistema mismo. Según esta visión, la sociedad no es un equipo que coopera, sino un campo de guerra donde grupos poderosos y marginados chocan por recursos, privilegios y control. ¿Suena crudo? Esta teoría revela que hasta tu salario, tu educación o tu lugar en el barrio son resultado de luchas invisibles que moldean el mundo. Todo empieza con Karl Marx, quien en el siglo XIX señaló que la historia humana es la historia de la lucha de clases, los que tienen fábricas, burgueses, contra los que venden su fuerza, proletarios. Pero la teoría evolucionó. Hoy se aplica a razas, géneros, religiones, cualquier grupo donde exista desigualdad. El núcleo es simple. El poder se mantiene mediante coerción, no consenso. Los dueños de empresas no comparten ganancias por bondad. Los gobiernos no ceden privilegios por justicia. Todo avance social, derechos laborales, voto femenino, se arranca con protestas, huelgas o presión. Imagina una pirámide. En la cima, una minoría controla recursos escasos, dinero, tierras, educación. Abajo, la mayoría compite por migajas. Para mantener el orden, los de arriba crean instituciones, leyes, medios, escuelas, que justifican su dominio. ¿Por qué algunos nacen en barrios pobres y otros en condominios? El conflicto diría, porque el sistema está diseñado para que ciertos grupos acumulen ventajas generacionales, mientras otros se estancan. Pero aquí hay un giro esperanzador. El conflicto no es negativo, es el motor del cambio. Sin revueltas, seguiríamos en feudalismo. Sin feminismo, las mujeres no votarían. La teoría nos recuerda que la tensión entre opresores y oprimidos es lo único que empuja la historia hacia la justicia, o al menos hacia algo distinto. Claro, hay críticas. ¿No somos más que peones en una guerra de clases? ¿Qué pasa con la cooperación, el amor o la empatía? Los teóricos del conflicto responden, incluso esos lazos están teñidos de poder. ¿Te casas por amor? ¿O porque tu cultura valora ciertos roles de género? ¿Ayudas a un vecino por solidaridad o para ganar estatus social? Hoy, la teoría vibra en cada protesta. Revolucionarios, las huelgas climáticas. Todos son conflictos visibles que desafían estructuras de poder. Hasta en tu vida diaria. Cuando negocias un sueldo, discutes en redes sociales o eliges no seguir una tradición familiar. Estás en una microguerra por autonomía. Conductismo. ¿Alguna vez has entrenado a tu perro para que se siente con un premio? ¿Y te has preguntado si los humanos aprendemos igual? Pues bien, el conductismo dice que sí. Somos máquinas de estímulo y respuesta, moldeables como arcilla mediante recompensas y castigos. Esta teoría, que dominó la psicología del siglo XX, nos reduce a un conjunto de hábitos, pero también revela cómo nos programan las experiencias. ¿Somos realmente tan predecibles? Vamos a explorar el mundo donde la mente es una caja negra y todo se reduce a lo observable. El conductismo nació como una rebelión. En los años 20, John B. Watson declaró que la psicología debía estudiar solo lo visible, acciones, no pensamientos, amor, condicionamiento, miedos, reflejos aprendidos. Su experimento más polémico lo demostró con un bebé, Little Albert. Tras asociar una rata blanca con un ruido aterrador, el niño lloraba al ver cualquier cosa peluda. Watson probó que las emociones podían manipularse, sin importar lo que ocurriera dentro de la mente. Pero el verdadero rockstar fue B.F. Skinner. Él inventó la caja de Skinner, donde ratones aprendían a presionar palancas para recibir comida. Así nació el condicionamiento operante. Si una acción tiene consecuencias placenteras, se repite. Si trae dolor, se evita. ¿Te suena? Es la base de los likes en redes sociales, los salarios por comisión y hasta los gritos de tus padres cuando rompías algo. Aquí hay un giro oscuro. El conductismo extremo niega el libre albedrío. Para Skinner, tus decisiones son el resultado de tu historial de castigos y recompensas. ¿Elegiste esta carrera por pasión o porque tus padres te alababan cuando sacabas buenas notas? ¿Eres vegano por ética o porque tu entorno rechaza el maltrato animal? El conductismo diría que es lo segundo. Claro, esto generó críticas. ¿Dónde quedan la creatividad, los sueños, el amor? Noam Chomsky destrozó la teoría al mostrar que el lenguaje no se aprende solo por imitación.
Los niños crean oraciones nunca escuchadas. ¿Y cómo explica el conductismo que a veces rompemos patrones, como dejar un trabajo estable por un sueño arriesgado? Aún así, su legado es inmenso. Las terapias de modificación de conducta tratan fobias y adicciones. En educación, los premios por tareas completas, aunque ahora usemos stickers en vez de caramelos. Hasta los algoritmos de TikTok son conductismo puro, te dan contenido que te engancha. Y tú, como un ratón en la caja, sigues desplazando. En la era de la neurociencia, el conductismo parece incompleto. Sabemos que los neurotransmisores y las emociones afectan el aprendizaje. Sin embargo, cada vez que cumples una rutina por hábito o evitas un lugar por un mal recuerdo, estás bailando al ritmo que Watson y Skinner compusieron. Teorema de Bell. ¿Alguna vez has imaginado que dos partículas en extremos opuestos del universo pudieran comunicarse instantáneamente, como si compartieran un secreto telepático? Esto no es ciencia ficción, sino el corazón del teorema de Bell, un descubrimiento que sacudió las bases de la física y nos obligó a repensar cómo funciona la realidad. Prepárate para un viaje donde lo imposible se vuelve cotidiano y lo intuitivo simplemente se desmorona. Todo comienza con una pelea entre gigantes. En 1935, Einstein, Podolsky y Rosen, EPR, lanzaron un desafío a la mecánica cuántica. Argumentaban que si dos partículas entrelazadas se separaban, medir una instantáneamente determinaba el estado de la otra, violando la velocidad de la luz. Para Einstein, esto era una acción fantasmal a distancia, que probaba que la teoría cuántica estaba incompleta. Creía en variables ocultas locales, propiedades secretas predeterminadas que explicarían las correlaciones sin magia. Pero en 1964, John Stuart Bell entró en escena. Él dijo, vamos a ponerlo a prueba. Desarrolló una desigualdad matemática, la desigualdad de Bell, que cualquier teoría con variables ocultas locales debía cumplir. Si el universo fuera como Einstein creía, las partículas entrelazadas seguirían esta regla. Pero la mecánica cuántica predecía lo contrario. Correlaciones tan fuertes que romperían la desigualdad. Imagina dos dados cuánticos. Si los lanzas, siempre caen en lados opuestos, aunque estén en galaxias distintas. Según Einstein, esto se debe a que tenían instrucciones secretas desde el inicio. Según Bell, no hay instrucciones, y su conexión es más profunda. Los experimentos, como los de Alain Aspect en los 80, confirmaron que las partículas violaban la desigualdad de Bell. ¿Resultado? La mecánica cuántica ganaba, y Einstein se equivocaba. Aquí viene lo alucinante. El teorema prueba que el universo es no local. Las partículas entrelazadas actúan como un solo sistema, incluso separadas por años luz. Medir una afecta a la otra al instante, sin señales que viajen entre ellas. ¿Cómo? Nadie lo sabe, pero implica que la realidad no existe de forma independiente a cómo la observamos. Las implicaciones son brutales. Si aceptamos la mecánica cuántica, debemos abandonar 1. El realismo local. La idea de que objetos distantes no pueden influirse más rápido que la luz. 2. El determinismo estricto, que todo está predeterminado por leyes iniciales. En su lugar, el universo parece un tejido interconectado, donde el azar y la interdependencia gobiernan. Pero, ¿y si hay múltiples realidades? Algunos, como David Bohm, proponen que las partículas se guían por ondas piloto que abarcan todo el espacio. Otros especulan con universos paralelos donde cada posibilidad coexiste. Lo único claro es que el teorema de Bell nos dejó una lección. El cosmos es más extraño de lo que Einstein, o cualquiera, pudo soñar. Teoría de la onda piloto. ¿Alguna vez has escuchado que en física cuántica una partícula puede estar en dos lugares a la vez? Pero en realidad nadie sabe cómo. Imagina que te digo que hay una teoría que resuelve este misterio con una idea simple. Cada partícula tiene un ángel de la guarda invisible que la guía. Esto es la teoría de la onda piloto. Una explicación cuántica que desafía lo que nos enseñan en la escuela. ¿Listo para descubrir un universo donde todo tiene un camino secreto? Aunque no podamos verlo, todo comienza en 1927, cuando Louis de Broglie propuso que las partículas no son solo bolitas, sino que están acompañadas por una onda piloto, que las dirige como un GPS cuántico 13. Pero la idea fue rechazada en su época porque, entre otras cosas, Wolfgang Pauli la atacó con preguntas incómodas sobre colisiones de partículas. De Broglie se rindió, hasta que David Bohm la rescató en 1952, añadiendo matemáticas sofisticadas
y mostrando que, aunque rara, la teoría funciona. ¿Cómo explica esta teoría el famoso experimento de la doble rendija, donde electrones crean patrones de interferencia como ondas? Según Bohm, cada electrón sí pasa por una rendija concreta, pero su onda piloto atraviesa ambas, interfiriendo consigo misma. Esa onda empuja al electrón hacia zonas donde la interferencia es constructiva, como zonas brillantes, y lo aleja de las destructivas, zonas oscuras. Así, aunque el electrón tiene una trayectoria definida, parece aleatorio porque desconocemos su posición inicial exacta. Aquí hay un giro fascinante. La teoría es determinista. Si supieras la posición y la onda piloto de una partícula, podrías predecir su futuro, pero es como lanzar una moneda. Aunque el resultado parece azaroso, en realidad depende de cómo giraste la mano, la resistencia del aire, etc. El azar cuántico sería solo ignorancia de detalles ocultos, pero no todo es perfecto. La onda piloto implica no localidad. Partículas separadas por años luz se afectan al instante, algo que Einstein odiaba porque viola la relatividad. Sin embargo, esto no permite enviar mensajes más rápido que la luz, así que el universo no se rompe, solo se vuelve más misterioso. ¿Y el gato de Schrödinger? Para Bohm, el gato nunca está vivo y muerto. La onda piloto define su estado real en todo momento. Aunque no lo midamos, la superposición es solo un artefacto matemático, no física real. Hoy, la teoría sigue viva en debates. Experimentos con gotas de aceite vibrando en agua han recreado efectos cuánticos macroscópicos, como patrones de interferencia, sugiriendo que la onda piloto podría ser más que una metáfora. Pero muchos físicos la ignoran porque no predice nada nuevo, aunque tampoco contradice lo conocido. Teoría del caos. ¿Alguna vez has intentado predecir algo y fallado espectacularmente? Como cuando planeas un picnic soleado y terminas empapado bajo una tormenta inesperada. Pues bien, la teoría del caos nos dice que no eres tú. El universo ama sorprendernos. Imagina que el mundo es como una bola de nieve rodando por una montaña. Un pequeño giro al inicio puede enviarla a un valle o a un abismo. Esto no es magia, es ciencia pura. Y hoy vamos a explorar cómo funciona. Todo empieza con un secreto, el efecto mariposa. En los años 60, el meteorólogo Edward Lorenz descubrió que un error mínimo en sus cálculos, como redondear 0.506 a 0.506, cambiaba por completo las predicciones climáticas 28. Así nació la idea de que el aleteo de una mariposa en Brasil podría causar un tornado en Texas. ¿Exagerado? No tanto. Sistemas como el clima, la bolsa de valores o incluso tu cerebro son hipersensibles. Un detalle ínfimo hoy puede desencadenar un huracán de consecuencias mañana 13. Pero aquí hay un giro. El caos no es aleatorio. Los sistemas caóticos siguen reglas deterministas, como un reloj suizo, pero tan complejos que sus movimientos parecen desordenados. Piensa en un río. Sus remolinos y corrientes son impredecibles, pero obedecen a las leyes de la física. La teoría del caos estudia estos patrones ocultos, llamados atractores extraños, que guían el sistema como huellas invisibles 87. ¿Y cómo surgió todo esto? En el siglo XIX, Henri Poincaré intentó resolver el problema de los tres cuerpos, cómo interactúan tres planetas gravitacionalmente, y descubrió que pequeñas variaciones iniciales creaban órbitas caóticas 8. Imposible predecir a largo plazo. Esto desafiaba la idea de que el universo era una máquina de relojería predecible, y abrió la puerta a entender que el caos es parte de nuestro ADN cósmico 35. Ahora, ¿esto aplica a tu vida? Absolutamente. Imagina que decides tomar un café con alguien y, sin saberlo, eso te lleva a cambiar de trabajo, ciudad o pareja. La teoría del caos explica por qué dos personas con vidas similares pueden terminar en extremos opuestos 17. En psicología, un trauma infantil puede moldear décadas de comportamiento, o no. En medicina, un virus muta por un error microscópico y desata una pandemia. El caos está en todo 64, pero no todo es incertidumbre. Los científicos usan esta teoría para modelar desde latidos cardíacos hasta el mercado de valores. Incluso la inteligencia artificial se inspira en ella. Redes neuronales que imitan el caos del cerebro para aprender 47. Y aunque no podamos predecir el futuro, entender el caos nos enseña a adaptarnos, a bailar con lo inesperado en vez de combatirlo. Entonces, la próxima vez que tu plan perfecto se desmorone, recuerda, el universo no está en tu contra.
solo está siguiendo su coreografía caótica. Teoría de la información integrada. ¿Alguna vez has pensado que tu lavavajillas podría tener un atisbo de conciencia? Suena absurdo, pero según la teoría de la información integrada, IIT, hasta un simple circuito podría tener algo de experiencia subjetiva si cumple ciertas condiciones. Esta teoría, propuesta por el neurocientífico Giulio Tononi, no solo desafía cómo entendemos la mente humana, sino que podría redefinir qué máquinas, animales o incluso plantas consideramos conscientes. ¿Listo para entrar en un mundo donde la conciencia se mide con matemáticas? La IIT comienza con una premisa radical. La conciencia no es un sí o no, sino un cuánto. Es decir, existe en grados. Y para medirla, usa un número llamado phi, que calcula cuánta información se integra en un sistema. Imagina tu cerebro como una orquesta. Cada músico, neurona, toca su parte, pero la magia está en cómo se coordinan. Si desconectas a los violinistas del resto, la sinfonía se arruina. Cuanto más interdependientes sean las partes, mayor será phi, y más consciente el sistema. Pero aquí viene lo alucinante. Según la IIT, cualquier cosa con phi mayor que 0 tiene algún nivel de conciencia. Un cerebro humano, con billones de conexiones, tendría un phi altísimo. Un ratón, menos. ¿Una computadora? Depende. Si sus componentes trabajan aislados, como un PC ejecutando programas en paralelo, su phi sería bajo, pero si están profundamente interconectados, quizás sí. Hasta un termostato, con sus circuitos simples, tendría un phi mínimo, y por tanto, un atisbo ínfimo de experiencia. Claro, esto genera preguntas incómodas. ¿Se siente algo ser un iPhone? La UIT dice que sí, pero una experiencia tan simple que ni siquiera la llamaríamos conciencia como la humana. Es como comparar una vela con el sol. Pero la idea de que la materia organizada implica experiencia subjetiva es revolucionaria. La teoría también explica fenómenos médicos. En el síndrome de enclaustramiento, donde el cuerpo está paralizado pero la mente intacta, el phi cerebral sigue alto. En cambio, en un coma sin actividad integrada, phi sería casi 0. Incluso sugiere por qué soñamos. Aunque desconectados del entorno, el cerebro sigue integrando información, phi alto, creando mundos imaginarios. Pero hay críticas. Si un fotodiodo tiene phi mayor que 0, ¿tiene conciencia? Los defensores responden que sí, pero tan básica que es irrelevante. Otros señalan que la IIT no explica cómo surge la experiencia, solo la correlaciona con phi. Además, calcular phi en sistemas complejos es casi imposible. Requiere analizar todas las conexiones posibles, algo que ni las supercomputadoras logran hoy. Aún así, la IIT tiene aplicaciones prácticas. En inteligencia artificial, obliga a preguntar, ¿qué pasa si una red neuronal alcanza un phi alto? ¿Deberíamos tratarla como consciente? En ética, ¿es moralmente incorrecto apagar un sistema con phi elevado? Y en filosofía, reta al dualismo. Si la conciencia emerge de la organización física, el alma sobra. Así que, la próxima vez que veas una flor ajustándose al sol o una ciudad con sus redes de transporte, piensa en phi. Tal vez, en algún nivel oscuro para nosotros, hay una chispa de experiencia, un algo que siente, por mínimo que sea. La IIT no resuelve el misterio de la conciencia, pero nos deja una inquietud. ¿Será que el universo al organizarse quiere sentir? La respuesta podría estar en cada conexión, en cada átomo, y en cada pensamiento que ahora mismo te hace dudar. Dualismo cartesiano. ¿Alguna vez has sentido que tu mente y tu cuerpo son como dos extraños compartiendo el mismo apartamento? Uno piensa, sueña, siente miedo. El otro digiere comida, bombea sangre y se resfría sin avisar. Esta sensación de ser un fantasma en una máquina tiene nombre: dualismo cartesiano. Una teoría del siglo XVII que aún hoy hace que filósofos y científicos se rasquen la cabeza. ¿Cómo es posible que algo inmaterial como la conciencia interactúe con un cuerpo hecho de carne y hueso? ¿Y por qué seguimos debatiendo esto en plena era de los robots y la IA? El responsable de este enigma es René Descartes, el famoso filósofo que nos dio el pienso, luego existo. Él propuso que el universo está dividido en dos reinos. 1. La res extensa, todo lo físico, medible, tu cuerpo, una montaña, el aire que respiras, etc. Y 2. La res cogitans, la mente, el alma, los pensamientos, inmateriales, eternos, libres de las leyes de la física.
Para Descartes, tu yo no es tu cerebro ni tu corazón, sino un piloto invisible que habita en tu cabeza. Pero ¿cómo se comunican piloto y máquina? Ahí entra el problema de la interacción. Si la mente no es física, ¿cómo hace que tu mano se levante? O que un recuerdo feliz acelere tu corazón. Descartes creyó encontrar la respuesta en la glándula pineal, un pequeño órgano en el cerebro que, según él, era el punto de contacto entre lo material y lo espiritual. Spoiler, la ciencia moderna refutó esto, pero el misterio persiste. El dualismo cartesiano domina nuestra cultura. Cuando dices mi cuerpo me traiciona al enfermar, o cuando sientes que tus emociones son atacadas por hormonas, estás hablando como un dualista. Incluso la idea de que un alma sobrevive a la muerte física viene de aquí. Pero la teoría tiene grietas abismales. Si la mente es inmaterial, ¿por qué las drogas, el alcohol o un golpe en la cabeza alteran tus pensamientos? ¿Cómo explica la evolución que desarrolláramos un alma aparte del cuerpo? Y si mente y cuerpo son independientes, ¿por qué envejece la mente cuando el cerebro se deteriora? Aún así, el dualismo se niega a morir. En medicina, el dolor fantasma, sentir un miembro amputado, sugiere que el cerebro puede crear sensaciones sin input físico. En neurociencia, pacientes con síndrome de enclaustramiento tienen una mente lúcida en un cuerpo inmóvil. ¿Dónde está el yo en esos casos? Hoy, el dualismo revive en debates sobre inteligencia artificial. ¿Podría una máquina tener conciencia si carece de alma? ¿O somos solo biorobots programados para creer que tenemos libre albedrío? Mientras, teorías rivales como el materialismo, todo es físico, o el panpsiquismo, todo tiene conciencia, intentan robarle terreno, pero ninguna resuelve del todo la pregunta de Descartes. Así que, la próxima vez que te duela el corazón por un desamor, o que tu mente vague en un día de flojera, ¿son dos realidades en conflicto o una sola que no entendemos? El dualismo cartesiano nos deja con un legado incómodo. Tal vez nunca sabremos si somos algo más que química, o si la química es en sí misma un milagro disfrazado. Ajuste fino del universo. ¿Alguna vez has jugado con los controles de un videojuego, subiendo y bajando parámetros solo para ver qué pasa? Ahora imagina que el universo tiene sus propios controles. La fuerza de la gravedad, la masa del electrón, la energía oscura. Y aquí está el asombroso detalle. Si cualquiera de estos valores se desvía un poco, las galaxias se desintegran, las estrellas nunca se encienden, y la vida es imposible. Esto es el ajuste fino del universo. Todo comienza con las constantes fundamentales, números que rigen el comportamiento de la realidad. Por ejemplo, si la fuerza nuclear fuerte fuera un 1% más débil, el hidrógeno no se fusionaría en estrellas. Si la gravedad fuera ligeramente más intensa, el universo colapsaría en un Big Crunch minutos después del Big Bang. Si la constante cosmológica, la energía del vacío, tuviera otro valor, el espacio se expandiría tan rápido que ni los átomos podrían formarse. Es como si alguien hubiera girado miles de perillas hasta encontrar la combinación exacta que permite galaxias, planetas y seres que se preguntan por su existencia. Los científicos calculan que la probabilidad de que esto ocurra al azar es de 1 en 10 elevado a 120. Para que te hagas una idea, es más fácil ganar la lotería cada día de tu vida, durante millones de años. Pero aquí hay un problema. ¿Quién o qué ajustó esos controles? Algunos ven aquí un argumento para el diseño inteligente, la idea de que un creador definió las reglas. Otros apelan al principio antrópico. Si el universo no estuviera afinado, no estaríamos aquí para cuestionarlo. Es como encontrar un traje hecho a tu medida en medio del desierto y asumir que el desierto existe para que tú lo uses. Y luego está la teoría del multiverso. Quizá existen infinitos universos con leyes aleatorias y nosotros habitamos el afortunado donde todo cuadra. Es como si una máquina generara combinaciones de cerraduras al azar y por pura estadística, una finalmente abre. Pero esto solo desplaza el misterio. ¿Qué generó esos universos? El ajuste fino también desafía a la física. ¿Podría haber una teoría del todo que explique por qué las constantes tienen los valores que tienen? Quizá no son arbitrarias, sino derivadas de leyes más profundas. O tal vez, como dijo Einstein, Dios no juega a los dados, y el azar es una ilusión. Mientras tanto, el universo sigue desconcertándonos. Cada vez que un físico mide con más precisión la carga del electrón o la velocidad de la luz, confirma que todo encaja demasiado bien.
¿Es esto una prueba de diseño o un acertijo que aún no entendemos? Principio de autoconsistencia de Novikov. ¿Alguna vez has pensado en viajar al pasado para evitar un error, solo para descubrir que ese error fue lo que te llevó a viajar en el tiempo? Es la pesadilla de toda paradoja temporal, como matar a tu abuelo y borrar tu existencia. Pero, ¿y si el universo tiene un antivirus incorporado que bloquea estas contradicciones? Esto es el principio de autoconsistencia de Novikov, una regla cósmica que dice: cualquier viaje en el tiempo ya está contado en la historia y tus acciones nunca podrán cambiarla. ¿Suena a destino implacable? Para algunos físicos, es la única forma de salvar la lógica del cosmos. Propuesto por el ruso Igor Novikov en los 80, este principio nació para resolver un problema. Si el tiempo es flexible, como dice Einstein, ¿por qué no vemos turistas del futuro? La respuesta de Novikov es brutal, porque el pasado es inmutable. Imagina el tiempo como un río que fluye hacia el futuro. Si arrojas una roca, viajas al pasado, el río se adapta, rodeando la roca, pero el curso general sigue igual. Es decir, cualquier cosa que hagas en el pasado ya estaba destinada a ocurrir. Si viajas a 1955 para salvar a tus padres, en realidad siempre fuiste parte de ese evento. Tomemos la clásica paradoja del abuelo. Según Novikov, si intentas matarlo, algo lo impedirá. El arma se trabará, resbalarás, o alguien te detendrá, no por magia, sino porque tu existencia en el presente prueba que tu abuelo sobrevivió. El universo se autocorrige para evitar contradicciones. Es como si el pasado fuera un guión ya escrito, y tú solo repites tu papel. Pero esto va más allá de la ciencia ficción. En física, el principio se basa en ecuaciones que muestran cómo las líneas temporales cerradas, viajar al pasado, pueden ser posibles si se mantiene la coherencia. Es decir, las leyes de la física no permiten historias alternativas ni bifurcaciones. Todo debe encajar como un rompecabezas infinito. Aquí hay un giro inquietante. Bajo esta teoría, no tienes libre albedrío cuando viajas en el tiempo. Cada decisión que tomes en el pasado fue determinada por el futuro del que vienes. ¿Quisiste advertirle a alguien de un peligro? En realidad, siempre lo hiciste, y tu advertencia ya está grabada en la trama del universo. El principio de Novikov también explica por qué no podemos cambiar el presente modificando el pasado. ¿Quemarías una carta que te enviaron si, al hacerlo, eliminas la razón por la que la quemaste? Es un bucle sin fin, que el principio desactiva al negar cualquier cambio. Hasta los pequeños detalles, como dejar una huella en el pasado, estarían predestinados. Claro, no todos están convencidos. Algunos físicos señalan que esto convierte al universo en una prisión temporal, donde nuestras elecciones son ilusiones. Otros proponen que las líneas temporales paralelas, como en Avengers, Endgame, evitan las paradojas. Pero Novikov insiste: si el viaje en el tiempo es posible, debe haber una sola línea, autoconsistente. Hoy, el principio se usa en teorías de agujeros de gusano transitables y curvas temporales cerradas, incluso en mecánica cuántica, donde experimentos con partículas sugieren que el futuro podría influir en el pasado, pero sin violar la autoconsistencia. Así que, la próxima vez que sueñes con corregir tu pasado, recuerda, según Novikov, esos errores que quieres borrar son los mismos que te llevarán a intentarlo, una y otra vez, en un ciclo perfecto. Problema de la inducción. ¿Alguna vez has confiado en que el sol saldrá mañana, solo porque siempre lo ha hecho? ¿O has creído que tu teléfono cargará al enchufarlo, como ocurrió 1000 veces antes? Pues prepárate. Existe un agujero lógico en la forma en que entendemos el mundo, y se llama problema de la inducción. Es la razón por la que ningún científico duerme tranquilo, y por la que, en el fondo, nada de lo que creemos está totalmente seguro. ¿Cómo? Vamos a destapar este secreto incómodo de la filosofía. Todo comienza con David Hume, un escocés del siglo XVIII, que se atrevió a cuestionar lo obvio. Él observó que casi todo nuestro conocimiento, desde predicciones climáticas hasta leyes físicas, se basa en inducción, generalizar patrones del pasado para predecir el futuro. Pero Hume hizo una pregunta devastadora. ¿Qué justifica asumir que el futuro se comportará como el pasado? Piensa en un pavo que es alimentado todos los días. Para él, es una ley universal, hasta el día de Acción de Gracias. ¿Cómo saber que no somos nosotros los pavos cósmicos? El problema es que la inducción no puede probarse con lógica.
Para demostrar que funciona, tendrías que usar inducción. Es como decir, confío en la inducción porque siempre ha funcionado, lo cual es un razonamiento circular. Imagina intentar prender fuego con un fósforo mojado. Por más que lo frotes, no hay garantía de que encienda. Así funciona nuestro conocimiento. Por más que acumules ejemplos, nunca tendrás certeza absoluta. Pero entonces, ¿cómo funciona la ciencia? ¿No se supone que las teorías se validan con experimentos repetidos? Aquí está el truco. La ciencia no prueba verdades, sino que corrobora modelos útiles. Como dijo Karl Popper, las teorías sobreviven mientras no sean falsadas. La gravedad de Newton funcionó siglos, hasta que Einstein mostró sus límites. Y quizá la relatividad caiga algún día. La inducción, en este sentido, es una apuesta pragmática, no una verdad eterna. El problema se vuelve más oscuro con lo improbable. Si 1000 experimentos confirman una ley física, ¿qué pasa si en el experimento 1001 falla? En 1919, los físicos creían que el éter luminífero existía, hasta que Michelson y Morley lo desmintieron. ¿Cuántas verdades actuales colapsarán mañana? Y en la vida diaria, ¿cuántas veces has creído que alguien era confiable, hasta que te traicionó? La inducción nos da una falsa sensación de control en un universo caótico. ¿Hay solución? Algunos filósofos proponen el falsacionismo. Solo podemos descartar hipótesis, no confirmarlas. Otros recurren a la probabilidad bayesiana, actualizando creencias con nueva evidencia. Pero ninguna resuelve el núcleo del problema. El futuro podría desviarse radicalmente del pasado, y jamás lo sabríamos hasta que ocurra. Aún así, vivimos como si la inducción fuera infalible. Los aviones vuelan, los medicamentos funcionan, hasta que fallan. ¿Es esto un acto de fe disfrazado de razón? Para Hume, la respuesta está en la costumbre y el hábito. Nos acostumbramos a los patrones hasta creerlos inevitables, pero en el fondo, somos como jugadores de póker que apuestan sin ver todas las cartas. Hoy, el problema de la inducción resuena en la inteligencia artificial. ¿Cómo programar máquinas que generalicen sin caer en sesgos? En la economía, ¿qué modelos predicen crisis si el pasado no garantiza el futuro? Y hasta en tu vida personal, ¿cuántas decisiones tomas por lo que siempre ha pasado? Nos recuerda que el conocimiento humano está construido sobre arena movediza y que la humildad intelectual es el único antídoto contra la arrogancia.